En este video les voy a hablar sobre Pablo, pero ¿quién fue? Ahora se los cuento. Su vida se reconstruye a través de dos fuentes, de los Hechos de los Apóstoles y de las cartas que él mismo hizo. Aunque también existen las fuentes apócrifas, también relatan sucesos que pasaron en su vida. Sin embargo, no son tan importantes ya que se alejan mucho del contexto en el que se vivía. Hechos de los Apóstoles, que es escrita entre el año 80 y 90 por Lucas, es el que ofrece uno de los datos más completos acerca de su vida. Debe ser leída con mucha crítica debido a que tiene naturaleza teológica y también naturaleza apologética. Las cartas de Pablo son escritas entre los años 50 y 58 después de Cristo, y en ellas va contenida datos de su autobiografía que son muy valiosos, como en Gálatas, Filipenses, Corintios, Romanos, en los que expresa el motivo de su viaje, el motivo de su evangelización. Pero la cronología de su vida es compleja, ya que toca distinguir su etapa como judío helenista antes del siglo 30 después de Cristo y como cristiano entre el 33 y 64 después de Cristo. Profundicemos un poco más en esto. Saulo de Tarso, conocido como Pablo, tenía dos nombres. Saulo, en honor al antiguo rey Saúl, que es un nombre hebreo, y Pablo, que significaba pequeño, que es un nombre romano. Nació en Tarso, Cilicia, actual Turquía, entre el año 1 y 5 después de Cristo. Pablo recibió una formación judía muy estricta, y se dice de ello que él sabía todo lo que se tenía que saber sobre la Torá. Una formación posiblemente farisaica, pues él estudió en Jerusalén junto a Gamaliel. Se dice de Pablo que fue un artesano, fabricante de tiendas. Pero ¿cómo fue su conversión? Pues Pablo mismo relata en sus cartas, en Gálatas 1 del 13 al 14, 1 de Corintios 15 al 9, Filipenses 3 del 5 al 6, cómo fue esa etapa de conversión y cómo llegó a ser un ferviente servidor de Cristo. La teología de Lucas, en Hechos de los Apóstoles, describe esta conversión como una luz celestial, una luz celeste. Pablo interpreta su conversión como una llamada y una iluminación. Damasco fue la primera comunidad que acogió a Pablo. Fue formado en fe, fue bautizado por Ananías y comenzó a evangelizar en las sinagogas. Tras su conversión, Pablo viajó solo al reino de Arabia, posiblemente para una misión entre nabateos. Estas etapas fueron cruciales para su formación y su inicio de misión como apóstol cristiano. Después regresó a Damasco, donde enfrentó hostilidad, pero lo ayudaron a escapar y así fue como llegó a Jerusalén, donde se reunió con Pedro, con Santiago, y ahí estuvo durante 15 días. Después de Jerusalén, Pablo fue a Siria y Cilicia. Antioquía se convirtió en su base de operaciones durante 14 años. Pero en Antioquía surgió el debate por la necesidad de la circuncisión para los gentiles convertidos, y el concilio de Jerusalén decidió que no era necesaria para la salvación, aunque se establecieron normas de convivencia para los judíos y los gentiles cristianos. ¿Y por qué es importante Antioquía? Pues en ese lugar se consolidó la identidad cristiana y comenzó la misión evangelizadora hacia los gentiles, sirviendo como modelo para otras comunidades en el Imperio Romano, iniciando la misión de Pablo como apóstol a los gentiles. El segundo viaje misionero de Pablo fue con la expansión del cristianismo hacia Europa. Guiado por el Espíritu Santo, Pablo fundó comunidades en Galacia, Macedonia y Grecia, enfrentando diversos desafíos y plasmando su visión en cartas como la Epístola a los Gálatas. Consolidó la presencia del cristianismo en nuevas regiones, marcando un hito crucial en su historia. El viaje también llegó a Corinto, en donde sembró la semilla del Evangelio en un terreno muy fértil, pero también plagado de muchos desafíos. En Éfeso, Pablo consolida la comunidad cristiana, enseñando en la sinagoga y en la escuela de Tirano, un posible centro de enseñanzas y actividades pastorales, lo cual también fue un desafío, ya que su mensaje afronta oposición y es encarcelado. Pero al mismo tiempo, él escribió cartas a los Filipenses, Filemón, a los Gálatas, a Corintios, para abordar estas crisis y favorecer la fe de esas comunidades, que no se sientan abandonadas. Su último viaje. Su misión de entregar una colecta para los pobres se vio truncada, ya que fue arrestado y varias acusaciones lo visitaban a disturbios en el templo. Bajo arresto domiciliario, Pablo continuó predicando durante 2 años, desde una casa en la que mucha gente iba a conversar con él, dialogaba sobre temas de evangelización y así también llegaban a creer en el Evangelio. Estaba bajo el mandato de Nerón, alrededor del año 63 después de Cristo, y su tumba se encuentra en Roma y es venerado como uno de los pilares del cristianismo primitivo. En carta a los Romanos 15:24 nos menciona acerca de su deseo de llegar a Hispania, pero no se concretó. Sin embargo, el cristianismo llegó a la península ibérica durante los años 40 y 50 después de Cristo por diversas vías. La labor de Pablo está marcada por la enseñanza, la adversidad y la escritura, y sigue siendo duradero. El cristianismo sigue avanzando gracias a esos escritos.